Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. Esto se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Sí, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el concilio plenario de África en Hipona, ¿sí? Un poquito de cómo nuestra iglesia ha estado trabajando a través de los siglos, a través de los años, de todas estas cuestiones que aparentemente ahorita ya lo tenemos fácil con el Concilio Vaticano II, pero estamos viendo un poco de la historia, del porqué, el meollo, de dónde viene y de todo lo que se ha trabajado para llegar a lo que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta noche y todos ustedes también se dispongan a escuchar un poquito de lo que vamos a comentar de este tema. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, bueno, pues entonces, como les comento, el concilio plenario estamos hablando de lo que es, pues de África, ¿verdad? En el canon 36, ¿verdad? Más o menos ya establecido. En 300 por ahí más o menos, ¿verdad? Bueno, y pues ahí más o menos se hace una descripción de algunos de los libros que ya tenemos, pero todavía no exactamente como los tenemos actualmente. Pero sí nos enseña, ¿verdad? O nos manifiesta que algunos libros canónicos, pues que ya están aprobados, se puede decir que nos dice aquí que Génesis y el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que esos son los 5 libros que tenemos de la Torá, ¿verdad? Esos siguen permanentes, pero también viene Josué, Jueces, Rut y 4 libros de los Reyes, los libros de las Crónicas, Job, el Salterio de David y 5 libros de Salomón, los libros de los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Tobías, Judith, Esther, y los 2 libros de Esdras y los 2 libros de los Macabeos. Como pueden ustedes ver o conocer un poquito, ¿verdad? Entonces, dice aquí que 4 libros de los Reyes, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues los tenemos ya resumidos. 2, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Pero viene pues este trabajo, ¿verdad? Que se está haciendo, depurando a través de los años, ¿sí? Pero entonces, para ir confirmando, por ejemplo, este canon, ¿verdad? Es consultada la iglesia, ¿sí? La iglesia, pues en este caso la iglesia de Ultramar, pues que está en Roma, y que se ha permitido también leer algunas pasiones de los mártires, ¿sí? Cuando se celebran sus aniversarios, es decir, los días importantes en que se celebra la muerte de algún mártir, ¿verdad? Bien, entonces nosotros podemos ver este mismo canon, se atribuye al concilio de Cartago, ¿sí? Llamado cartagenicense, en el año 397 más o menos, ¿verdad? Y ha sido asimismo promulgado por el concilio cartagenicense en el año 419. Pero con esta distinción, que en lugar de 13 cartas del apóstol Pablo, una a los hebreos,
que también es suya, se dice las cartas del apóstol Pablo en número de 14. Es lo que estamos nosotros viendo por ahí. Por ejemplo, nosotros ahorita conocemos que son 13 cartas del apóstol Pablo. Pero bueno, aquí se está mencionando una más, ¿verdad? Estamos comentando, ¿verdad?, que viene una depuración, una reforma, una cuadratura para poder mantener lo que ya tenemos ahorita. Por eso estamos hablando ahorita de estos años, ¿verdad? Por eso en el 97, en el Concilio del 97, en el 419, ¿verdad?, son estas declaraciones más o menos, ¿verdad?, que preceden también. Y dice que en el libro del Apocalipsis de Juan, y en segunda se añade una conclusión, ¿verdad? Pero dice, bueno, pues también se da a conocer que este canon también se les da a conocer a los 20 hermanos, dice que de cosacerdote Bonifacio, y a otros obispos de esas partes, a fin de que, pues que sea confirmado, porque así se ha recibido de nuestros padres, para que sean leídos en la iglesia. Se van estableciendo, como nosotros vemos, pues las bases, ¿verdad? Les digo, no completamente como están ahorita, pero en estos concilios de África se están estableciendo bases, ¿verdad? Y pues hay mucha gente que interviene, ¿verdad? Pero bien, vamos a continuar. Por ejemplo, el concilio plenario. Bueno, ¿qué es un concilio plenario, verdad? Bueno, es un término canónico, ¿verdad?, aplicado a diferentes tipos de sínodos eclesiásticos, ¿sí? Y el nombre deriva del latín plenarium, o sea, completo, pleno, indicando que el concilio al que se le aplica este título, ¿sí?, está presente en la totalidad de los obispos de un territorio determinado, ¿sí?, de un territorio, no de una nación. Estamos hablando ahorita de un territorio determinado. Entonces dice que de esta forma pues se reúne a la totalidad de los que más se pueden, ¿verdad? Y es así mismo pleno, porque están reunidos todos los de esa área. Y los concilios ecuménicos o sínodos de la Iglesia Universal son llamados concilios plenarios por San Agustín, ¿verdad?, en la medida en que estas reuniones están representada la iglesia en su totalidad. Ya no es un área determinada, sino ya es la iglesia total, es decir, ya abarca mucho más que una sola área, ¿verdad?, un lugar determinado. Bien, es por esto que en los documentos eclesiásticos los concilios provinciales son llamados plenarios, puesto que en ellos están presentes todos los obispos de una provincia eclesiástica, de una cierta zona, ¿sí?, pero no de todo el país, no de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, asisten todos los obispos, obviamente, y los delegados, ¿verdad?, que forman parte, ¿verdad?, de esa comunidad, ¿verdad?, o sea, de esa área o reino o imperio que está ahí, se está trabajando. Y estas reuniones son precedidas por un delegado de la sede apostólica, ¿verdad? Estos concilios plenarios son dirigidos, ¿verdad?, por un delegado de una sede, de la sede apostólica, es decir, es mandado por el Papa, ¿verdad?, para reafirmar, ¿verdad?, consolidar lo que se hable, lo que se discuta, lo que se quiera hacer, ¿verdad?, lo que se propone. Y bueno, pues él recibe una autoridad especial, ¿verdad? Este tipo de sínodo plenario se le conoce también como concilio nacional, ¿verdad?, término que ha sido empleado siempre para ingleses, italianos, franceses y en otros países, ¿sí? Más o menos, ¿por qué? Porque era de una zona, pero en este caso sí es de un país, ¿verdad? Y me dice que ese sínodo plenario principalmente se manifiesta entre los ingleses, italianos, ¿verdad?, y franceses. Pero bueno, así vamos caminando, ¿no? Dice, cuando los concilios plenarios representan el sínodos nacionales, se clasifican como concilios particulares, para diferenciarlos de los concilios universales. Es decir, quizás Francia tuvo uno, Italia tuvo otro, Alemania tuvo otro, pero son diferentes, son
nada más de ciertas zonas, no es universal. Entonces se diferencia, por eso se le dice así, concilios particulares, ¿sí? O provinciales, ¿sí? Pero no son de todo el mundo, ¿no? Bien. Entonces dice pues que a diferencia de los de los sínodos nacionales, están representadas en reuniones y varias provincias eclesiásticas, ¿sí? Que datan más o menos del siglo IV, ¿sí? Que es un sentido estricto de los concilios provinciales, ¿sí? Este momento alcanza su completo desarrollo en la autoridad metropolitana. ¿Qué significa esto? Bueno, que solamente en esa área donde se está haciendo esa reunión, ¿sí? Compete a esa sola área, a esa sola provincia, a esa sola zona determinada, pueden ser 2 o 3 provincias, pero compete solamente a ellos, ¿sí? Y esas reuniones, bueno, pues se hacían esos sínodos, dice más o menos en el siglo IV, ¿sí? Entonces dice, bueno, pero se va alcanzando, ¿verdad?, un desarrollo, ¿verdad? Y sin embargo los sínodos se entienden con un significado cercano al término moderno de concilio plenario. Pues se le llama plenario porque es de toda esa área, ¿no? De toda esa comunidad donde se está dialogando o discerniendo lo que se va a continuar para seguir con las bases que se están poniendo precisamente para lo que es la doctrina de la fe, ¿verdad? Lo que es lo que nos rige, ¿verdad? Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Bien, bueno, pues seguimos comentando, ¿verdad? Sobre estos sínodos, bien, pero estos sínodos, ¿verdad? Y se puede reconocerse en las asambleas sinódicas, ¿verdad? Reunidas bajo la autoridad de un primado, ¿verdad? Un patriarca. Y por lo regular se llevaban entre el siglo IV y siglo V, y posiblemente inclusive antes, ¿verdad? Pero pueden clasificarse así con mucha posibilidad los sínodos celebrados pues, en Asia Menor, en Iconio, Encinada, durante el siglo III, que trataron sobre el bautizo de herejes, y con toda y total certeza los concilios celebrados posteriormente en el norte de África, que obviamente estaba bajo el dominio de Roma, y que eran presididos por el arzobispo de Cartago, ¿verdad? Que era el primado de África, ¿sí? Bien, estos últimos fueron oficialmente designados concilios plenarios. Sin embargo, los orígenes de este tipo de asamblea pueden remontarse, sin duda, al menos al siglo IV o posiblemente al siglo III. Esos sínodos de una naturaleza similar, aunque muy próximos a la idea de un concilio general. Fueron entonces el concilio de Arles en la Galia en el 314, ¿sí? Donde estuvieron obispos, y el concilio de Sárdica en el 347, ¿sí? A estos ejemplos se puede agregar un concilio griego en Trullo en el 692, ¿sí? Y estos los papas pues acostumbraban en aquella época a convocar sínodos denominados
concilios de la sede apostólica. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, cómo en ciertos tiempos, en ciertos años, se realizaban estos concilios. Porque recordemos lo que están reafirmando, pues precisamente la fe, precisamente las bases que se tiene, que tenemos ahorita, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, pero también de toda lo que es la doctrina de la Iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, esos concilios denominados que eran con sede apostólica. Estos hasta cierto punto, ¿verdad?, sínodos de emergencia, y aunque estaban compuestos en su mayoría por obispos de Italia, los obispos, ¿sí?, de otras provincias eclesiásticas podían tomar parte, ¿verdad? Pero más sin embargo, por ejemplo, el Papa Martín I convocó a un concilio de este tipo en el 649 y el Papa Agatón lo hizo en el 680. Volvemos a repetir, ¿qué se está discerniendo? ¿Qué es lo que se está trabajando? Pues precisamente lo que es la doctrina de la Iglesia, los cánones que nos rigen, ¿sí?, y que nos van llevando poco a poco a lo que tenemos hoy. Dice, estos sínodos fueron convocados por los patriarcas de Constantinopla, quienes convocaron en ocasiones especiales a sínodos en Demusa, donde estaban presentes obispos de varias provincias del mundo griego, que residían en la ciudad imperial o que eran convocados para aconsejar al emperador, o cuando el patriarca necesitaba escuchar opiniones episcopales sobre aquellos asuntos que así lo requerían. Mucho más cercanos a la idea de contemporánea de los concilios plenarios son los sínodos convocados en los reinos francos y godos occidentales hacia finales del siglo VI, que fueron designados como concilios nacionales. Entonces no estamos hablando de un concilio universal, estamos hablando de ciertas zonas, de ciertas áreas, ¿sí? Los obispos en estos sínodos no se reunían por pertenecer a una misma provincia eclesiástica, sino porque vivían bajo el mismo gobierno civil. Por tanto, compartían intereses relacionados con el reino en el que habitaban o con los pueblos que gobernaban, ¿verdad? Siempre había ciertas distracciones, ¿no? Siempre hay pues cuestiones de que no todos tenían la facultad de hablar, de decir o apoyar, porque pertenecían a otra provincia o nada más iban de oyentes, etcétera, ¿no? Pero como es necesaria que la persona que preside, ¿verdad?, un concilio o sínodo nacional tenga jurisdicción eclesiástica, entonces se le da negado ese título a las asambleas de los obispos de Francia. Pero no, son asambleas de obispos. Por ejemplo, en Francia, ¿verdad?, se reunieron sin la autorización papal en los siglos XVII y XVIII. No fue válida, no se las valieron. ¿Por qué? Porque no tienen jurisdicción eclesiástica, es decir, de la sede de Roma, ¿verdad? Por eso la Iglesia en el magisterio es la que cuida la fe, que cuida todo lo que se va caminando, se va analizando para poder darnos algo mucho mejor. Y esta comitiva clerical, le dice, no fueron realmente concilios plenarios. Los más notables de estas reuniones fueron los realizados en París, en el 1681 y 1682. Sin embargo, las asambleas de eclesiásticos, ¿verdad?, fueron frecuentes en Francia antes de la Revolución de 1789. O sea, había ciertas reuniones, ¿verdad?, ciertas asambleas. Y estaban constituidas por ciertos obispos designados por las diferentes provincias del reino y por sacerdotes elegidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para deliberar temas, ¿verdad?, temporales de la Iglesia francesa. En este caso estamos hablando de la Iglesia francesa en este momento. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo algunos, ¿cómo se dice?, pues reuniones eclesiásticas o sínodos, pero previamente nada más de ahí, de Francia. Después del establecimiento del imperio, por ejemplo, de Napoleón I, y se convocó una gran convención de obispos en París. Y se dice al respecto que el monarca se indignó cuando se enteró que Pío VII
no la designó como un concilio nacional. ¿Por qué? Porque no contaba con la aprobación de Roma, de la sede. ¿Sí? Entonces, él lo hizo nacional, ¿verdad? Napoleón I, pero no era válido. ¿Por qué? Porque no tenía la autorización del magisterio, o sea, de la sede de Roma. Entonces es importante que nosotros conozcamos la importancia, ¿verdad? Las facultades que se le otorga a cada quien. Entonces, en este caso, pues no se le otorgó esa facultad, aunque fuera el emperador Napoleón, ¿verdad? Bueno, pero de igual forma dice, los congresos de obispos, aun cuando abarquen toda una nación, convocados para discutir asuntos eclesiales comunes, si no se adhieren a las normas sinodales, no pueden ser titulados concilios plenarios o nacionales. Es decir, no existe un concilio plenario o nacional si no está adherido a la cabeza, a la jurisdicción papal, ¿verdad? Estas reuniones episcopales han sido, por ejemplo, estimuladas por la Santa Sede, pues muestran la unidad existente entre los obispos. Sí, ok, reúnanse, pero cuando se hace desde Roma, ¿verdad? Para poder salvaguardar celosamente los derechos de la Iglesia. Entonces no es algo así a la ligera. Tiene que tener mucho cuidado, mucho estudio, para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender por qué tantas reuniones y por qué unos sí y otros no. Precisamente es para salvaguardar, ¿verdad?, sí, los derechos de la Iglesia y el progreso de la causa católica, ¿sí? Y en las regiones donde estas reuniones es celebrada canónicamente. Y sin embargo, como se debe de respetar los requisitos legales y la debida autoridad eclesiástica, estos congresos de obispo no constituyen concilios plenarios. Cuando no hay una autorización de la Santa Sede, no se constituyen concilios plenarios, independientemente de cuán completa sea la representación de los dignatarios episcopales de una región. Sí, no le hace que estén todos, no importa, pero tiene que haber la autorización, ¿sí?, eclesiástica, jurídica de la Santa Sede, ¿sale? Bien, entonces es importante que nosotros vayamos conociendo un poquito estas cuestiones. Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, pues nosotros podemos notar, pues, por ejemplo, en el caso de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, dice más o menos en 1899 se había celebrado el primer concilio latinoamericano en Roma. El Papa Pío XII, previa consulta al episcopado latinoamericano, optó por convocar a la primera conferencia general del episcopado latinoamericano en Río de Janeiro en 1955. ¿Sí? Entonces, la primera conferencia general o concilio latinoamericano fue en 1955. ¿Sí? ¿Convocado por quién? Por el Papa Pío XII. Así más o menos para que nos quede más asentado, ¿verdad? Por eso lo comento. Y en lugar de convocar a un segundo concilio,
Entonces dice que a partir de entonces se han sido la tendencia a seguir en Latinoamérica, donde hasta el momento se han celebrado 5 conferencias generales, ¿verdad? 5 conferencias generales. Y tenemos pues, entonces la de Río de Janeiro, que es la primera, ¿verdad? En 1955, pero también tenemos la de Medellín, en Colombia, 1968, la de Puebla, México, 1979, Santo Domingo, o sea, República Dominicana, 1992, y Aparecida en Sao Paulo, Brasil, en el 2007, ¿verdad? Cuando era nuestro Papa Benedicto XVI, en el 2007, ¿verdad? Pudiera decirse pues que estas reuniones tienen un carácter atípico, pues según el decreto conciliar Christus Dominus, el Código de Derecho Canónico del 83 y el mutuo propio de apostolado, estas conferencias no constituyen una institución sinodal diocesana, ni tampoco un sínodo o concilio de los obispos en alguna de sus diversas formas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en América Latina, ¿verdad? Es histórico el celebrar la evangelización, ¿sí? En América Latina con las actas, el simposio histórico, la celebración de la Ciudad del Vaticano, y entonces nosotros podemos entender que estos congresos, ¿verdad? o conferencias generales, pues nos ayudan a reflexionar sobre todo el área donde están trabajando, ¿verdad? Que en este caso es Latinoamérica, pero que viene con una base, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? De Medellín, Colombia, desde República Dominicana, de Puebla, México, de Aparecida. Nos va guiando, ¿sí? Estas conferencias episcopales para ir dándonos una forma de cómo nuestra iglesia está trabajando, ¿sí? En nuestro continente. Bien. Entonces un concilio plenario nacional dice, no puede ser convocado o celebrado sin la autoridad de quién dijimos, de la Santa Sede, ¿sí? Así fue declarado de forma solemne y repetidamente por el Papa Pío IX, y así ha sido siempre la práctica en la Iglesia, sino de forma explícita, al menos dado por el hecho de que este recurso ha sido utilizado por la Santa Sede ante las decisiones de tales concilios. En la actualidad es un requisito indispensable una autorización especial papal, ¿verdad? Papal, ¿verdad? Para que se haga o para que se celebre estas reuniones, ¿verdad? Que afectan o contribuyen al crecimiento de la Iglesia en nuestros pueblos, ¿verdad? La persona que preside el concilio debe de poseer la jurisdicción necesaria, por ejemplo, la que es otorgada por una designación apostólica. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Santa Sede ha otorgado siempre la presidencia de este tipo de sínodos al arzobispo de Baltimore, sí, en el caso de Estados Unidos. En este caso es requerida además la presencia de una delegación papal. O sea, se designa, sí, pero también va una delegación papal para afianzar, para reafirmar, ¿sí? Lo que se vaya a dialogar ahí. Entonces, pues aunque el mencionado arzobispo tiene presidencia honorífica frente a todos los demás metropolitanos estadounidenses, no tiene jurisdicción de primado o patriarca, ¿no? Porque pues, no es el Papa, ¿verdad? No es el Papa, pero más sin embargo, bueno, pues se le designa para esa área, ¿verdad? Entonces no es usual que el Papa envíe desde Roma un delegado especial para presidir un concilio plenario. O sea, hay una comunión, hay una unión, ¿verdad? Hay un estatus de yo aquí, trabajo aquí, tú estás allá, trabajas allá, nos unimos, conversamos, trabajamos y sacamos algo nuevo, algo diferente, o fortalecemos lo que ya está, ¿sí? Entonces es muy bonito, ¿verdad? Las reuniones, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque se saca pues mucho provecho para nuestra iglesia. Bueno, con posterioridad del Concilio Vaticano II, ¿sí? El Código de Derecho Canónico
promulgado en 1983, establece en sus cánones 439 que los concilios plenarios son convocados por la conferencia episcopal local. Entonces, los concilios plenarios van a ser convocados ¿por quién? Por la conferencia episcopal local. Tenemos nosotros en México la conferencia episcopal, ¿verdad? De México, ¿sí o no? Bueno, pues ahí está. Y así cada país. Bien, ahora, siempre contando con ¿quién? Con la aprobación de la sede apostólica, es decir, de Roma. También le corresponde a la conferencia episcopal elegir entre los obispos diocesanos al presidente del concilio y determinar el reglamento y las cuestiones a tratar, ¿verdad? Como vemos, no es un orden, no es a la ligera, es un orden, y todo lleva un orden, ¿sí? Así como fijar la fecha de comienzo y su duración. Por tanto, la convocatoria a participar en un concilio nacional o plenario es enviada a todos los arzobispos y obispos de una nación. Estos están obligados a concurrir, excepto aquellos que presenten algún impedimento, ¿verdad? Alguna enfermedad o algún impedimento canónico. También son convocados los administradores diocesanos, que la sede plena o vacua, o los vicarios capitulares de sedes vacantes, los vicarios apostólicos que poseen jurisdicción episcopal, los representantes de los capítulos catedralicios y de los abades con jurisdicción cuasi episcopal. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tradición ha sancionado que se extienda la convocatoria a los obispos auxiliares, pero eso es en Estados Unidos. Dice, no, los obispos auxiliares no, coadjutores y visitantes no, así como a los provinciales de las diferentes órdenes religiosas, a todos estos abades, mitrados, los rectores de los seminarios mayores y a los sacerdotes que sirven como teólogos y canonistas, ¿sí? Es decir, hay ciertas normas, ¿verdad? Pero vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? Dice, bueno, vamos a ver, dice, solo aquellos con el derecho a ser convocados tienen también el derecho de emitir un voto deliberativo en los concilios. Quien es convocado tiene derecho, ¿verdad?, a un voto deliberativo. Los demás participantes pueden tener, llegado el caso, solamente un voto consultivo. ¿Ya? Un voto consultivo. Sin embargo, si se cree necesario, los padres conciliares tienen la potestad de empoderar a un obispo auxiliar o o coayudante o un obispo visitante como a procuradores de obispos ausentes para que emitan un voto deliberativo cuando faltan algunos o por alguna circunstancia no asistieron. Solamente ellos tienen el poder para poder otorgarles ese voto deliberativo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Pescador de hombres, todos los jueves a las 6 de la tarde, con Adán Mata Manzano. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Bien, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Decimos pues que pues se les puede dar el voto, ¿verdad?, deliberativo a algunos de los obispos ausentes, ¿verdad?, por ausencia, solamente en ciertos casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Baltimore, dice, durante el tercer concilio plenario, se le otorgó un voto deliberativo al general de una congregación religiosa,
Siguiendo en esto, un precedente dado durante el Concilio Vaticano I. Durante este concilio, este tipo de voto le fue otorgado solamente a los generales de las órdenes regulares, pero no se le otorgó a las congregaciones religiosas, ¿sí? Ahí en Baltimore. El voto deliberativo les fue negado a los abades con un solo monasterio, pero sí se les concedió a los archiabades, es decir, a los que están más al frente, más en un encargo más alto, ¿verdad? Entonces, pues tiene que verse, ¿no? Por eso entonces en la actualidad solo tienen derecho a voto deliberativo los obispos diocesanos, ¿sí? Los obispos que coayudan, los obispos auxiliares, los obispos titulares que se desempeñen en el territorio y los obispos titulares. Los demás participantes convocados o invitados al concilio tienen solamente un voto consultivo, de consulta únicamente, pero no de deliberar. Si alguno de los participantes que goza del voto deliberativo del voto está imposibilitado de participar en el concilio, puede enviar un procurador que solo tendrá voto consultivo. No vino el titular, bueno, pues yo como titular de todas maneras, como no pude asistir, mando a alguien, pero nada más va a ser un voto de consulta, ¿sí? No deliberativo, ¿sí? Entonces, bueno, en los concilios particulares, por ejemplo, los temas a tratar concierne a la disciplina, la rectificación de abusos, la represión de crímenes y el progreso de la evangelización. En los primeros tiempos estos concilios condenaron las herejías incipientes, así como opiniones contrarias a la moral. Sin embargo, estas decisiones se volvieron dogmáticas solamente después de su confirmación por la sede apostólica. De esta forma entonces los concilios de Milevis y Cartago condenaron el pelagianismo y el concilio de Orange condenó al pelagianismo. Este tipo de atribuciones no son permitidas en los sínodos modernos y los padres sinodales son advertidos de que su papel no es el de restringir opiniones toleradas por la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, tener el cuidado de lo que se dice o de lo que se expresa, ¿sí? en un concilio particular, ¿sí? Es muy delicado, ¿verdad? Pero bien, dice, los decretos de los concilios plenados tienen que ser remitidos antes de su promulgación a la Santa Sede. ¿Verdad? Es un concilio plenario, ¿verdad? Pero tiene que ser antes de su aprobación, tiene que ser remitido a la Santa Sede para que sea confirmado, ¿sí? O más bien para que se reconozca, ¿verdad? Este tipo de reconocimiento no lleva implícito una aprobación de todas las regulaciones remitidas. No todo lo que mandaron ya está aprobado, no. Se tiene que regular, ¿verdad? Se tiene que analizar, ¿sí? Por eso dice que no de todas las declaraciones contenidas en las actas sinodales. La remisión a Roma es fundamentalmente para corregir aquellos aspectos demasiado severos o inapropiados que están contenidos en los decretos. Como pueden ver ustedes, es un trabajo muy exhaustivo que se hace para depurar, para pulir, para poder dar una respuesta concreta a la iglesia, al pueblo, ¿sí? Bien, entonces los obispos tienen la potestad de flexibilizar los decretos de un concilio plenario al aplicarlos a casos particulares en sus respectivas diócesis. Sí, ya cuando está autorizado, bueno, puede hacer alguna cuestión pastoral flexible por el tipo de región, por el tipo de idioma, por el tipo de lenguaje, ¿verdad? El tipo de cultura, pero eso es muy leve en la cuestión de no de que se añada, sino de enaltecer lo que se está hablando en la iglesia, pero también cuidando al pueblo, ¿verdad? Dándole al pueblo según más o menos su razón de origen, ¿verdad? Bien. Dice pues también
al menos de que algunos decretos, ¿verdad?, particulares, ¿sí?, el concilio haya confirmado una información específica por Roma. De igual modo, cuando no se ha realizado una confirmación específica de los decretos, la apelación es legítima, moderadamente. No es inusual que la Santa Sede confirme los concilios en forma específica, pero solo para concederles el reconocimiento necesario. Consecuentemente, cualquier contenido de las actas que sea contrario a la ley común de la Iglesia no tiene carácter vinculante, o sea, no se relaciona, a no ser que se realice una derogación apostólica especial en su favor. El simple reconocimiento y revisión no son de por sí suficientes. Precisamente por eso es tanto el trabajo, ¿verdad?, de los obispos y de las personas que se reúnen para analizar la problemática o el caminar de la Iglesia en las regiones, ¿verdad?, en cada país, ¿sí? No tenemos la misma situación aquí en México como la tienen los peruanos quizás, ¿verdad?, o los colombianos o los nicaragüenses. Entonces, es ahí está por la cuestión de tanto cuidado, ¿no? En toda la Iglesia de África del Norte no se celebró un concilio general en ningún momento. Sin embargo, hubo muchas asambleas nacionales o plenarias de obispos que representaban a la Iglesia de África del Norte. Estas son llamadas comúnmente sínodos africanos o cartagineses, y no deben ser confundidas con las asambleas de distritos o provinciales, de las cuales también hubo muchas en las provincias separadas del África del Norte. Pues aquí nosotros vemos o entendemos, ¿verdad?, que hay bastante trabajo que se realizó, ¿verdad?, en este caso en la zona norte de África, ¿verdad? Pero también sé que en algunas provincias romanas que estaban ubicadas entre el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo, que se extendían hasta Cirene, ¿verdad?, y hacia el Atlántico, corresponden aproximadamente a la parte del continente ocupado por las modernas, Trípoli, Argelia y Marruecos, por ejemplo. La Iglesia entró en la historia ahí a fines del siglo II y desapareció a comienzos del siglo VIII. ¿Verdad? Tanto movimiento, ¿verdad?, social, tantas cuestiones de revolución y etcétera y esto. Bien, pues hay más quizás que hablar de todo esto, ¿verdad? Pero es importante que nosotros reconozcamos que el trabajo que tenemos nosotros del Concilio Vaticano II es un trabajo excepcional que debemos ir conociendo y valorando desde sus orígenes todo lo que se ha hecho el magisterio de la Iglesia. Por eso es importante que nosotros estemos bien atentos a lo que dice el magisterio de la Iglesia. Bien, estamos con ustedes, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. De laico a laico, compartiendo la fe católica.